como siempre, bueno, pues aquí nuestro compañero, no te presento otra vez porque ha estado la primera parte, Rafa. Hoy, ¿de qué nos va a hablar en aquella Semana Santa, en esta vuelta en esta nueva temporada? Bueno, buenas noches, Edu. De nuevo volvemos a aquella Semana Santa y esta temporada he querido plantear, pues bueno, algunas cosas que se salen de lo que hemos hecho en las tres temporadas anteriores y con la fecha tan cercana de la Magna Mariana de Jerez de la Frontera, pues vi la necesidad, quizá, bueno, habrá gente a lo mejor que le guste más o menos, pero de acercarnos un poco a la Semana Santa de Jerez, pero no a nivel actual, ¿no? Ni tampoco hablar un poco de las cosas más recientes, sino un poco acercarnos a la Semana Santa de Jerez, al Jerez del ayer y a hablar pues cómo era la Semana Santa de Jerez, que con la clásica Semana Santa de Jerez, ¿no? Que prácticamente pues conocieron nuestros abuelos y conocieron nuestros bisabuelos, la Semana Santa de la posguerra. Entonces, pues para contextualizar un poco, vamos a hablar de la Semana Santa de Jerez de los años 40, aunque también tendremos algunos vídeos de los años 50, porque de los años 40 lamentablemente no he podido obtener imágenes. Y vamos a hablar de esa Semana Santa con la Unión de Hermandades ya creada, ¿no? Hemos hablado antes de la Unión de Hermandades, el Consejo, ¿no? Como le llamamos nosotros, allí es Unión de Hermandades, se funda en el año 38, en los últimos años de la Guerra Civil Española, y precisamente comenzamos hablando pues un poco de cómo era la Semana Santa de Jerez de aquellos años. Entonces para ello pues voy a tirar de algunos elementos de archivo. En primer lugar pues tengo esta revista, este es el número 1 de la revista Semana Mayor, editado en el año 1940, podrán ver precisamente pues bueno. El interior lo voy a enseñar un poco nada más porque es verdad que tiene pues un estado de conservación pues delicado, evidentemente. Por ejemplo, pues bueno, aquí pueden ver esta maravillosa fotografía del Cristo de la Viga, de la entonces Colegial de Jerez. Y bueno, y fotografía, por ejemplo, esta de aquí de la antigua Virgen de la Coronación de Espinas, de Pereiras, no de Eduardo Pereiras, el fotógrafo que quizás muchos recordarán de los años 60 de Jerez, sino de su padre, de Manuel Pereiras, gallego, afincado en aquellos años en Jerez y que fue el que inició esa dinastía de fotógrafos. Entonces comenzamos, ¿cómo era la Semana Santa de Jerez en aquellos años después de la Guerra Civil? Pues era muy diferente a lo que conocemos hoy día. Aún existían algunos pasos que eran portados a hombro, aún había antiguos pasos, ¿no? que se perderían pocos años después. Ya sí habían irrumpido los pasos sevillanos, recordemos con la Hermandad de los Judíos, que precisamente se trae ese antiguo palio de la amargura que hemos hablado antes de él, de Rodríguez Ojeda, cuando se lo trae en la década de los años 20, pues ya comienza un poco ese cambio de la Semana Santa jerezana. Domingo de Ramos solamente había 2 cofradías en aquel entonces, ¿quién lo diría, no? Pues 80 años después, esas 2 cofradías pues eran la Coronación de Espinas y la Hermandad de las Angustias, la Coronación de Espinas, que aún sacaba, aparte del maravilloso Cristo de la Coronación atribuido a Peter Relling, ¿no? Ese escultor flamenco, autor del Misterio de los Afligidos de Cádiz, sacaba pues a la antigua Virgen, no de la paz en su mayor aflicción, sino a la Virgen de la mayor aflicción, que era el título antiguo de esta dolorosa. Entonces he traído esta estampita, que es muy bonita además porque fue los últimos cultos cuaresmales que tuvo esta Virgen de su mayor aflicción en el año 35, atrás pone, bueno, los cultos, el año 35 en marzo, porque ese año se produce el incendio que dañaría esta talla histórica, también atribuida a Peter Rellings, que comparte bastantes rasgos en esta foto, pues viéndola así a simple vista, comparte muchos rasgos con la Virgen del Misterio de los Afligidos de Cádiz, y que, bueno, pues unos 15 años después sería cambiada por la actual Virgen de José Rivera, que vemos y veneramos como Paz en su mayor aflicción. Entonces, pues bueno, la Hermandad de la Coronación estaba el Domingo de Ramos, ya salía de la Capilla de los Desamparados, se había trasladado desde su sede de San Agustín, que el convento de San Agustín pues, fue derribado en el año 1920 y se había trasladado pues, a la Capilla de los Desamparados en esa década. Y por otro lado la Hermandad de las Angustias, en su sede histórica, ¿no? Esa capilla de los Humilladeros, en las afueras históricas de las ciudades de la frontera, que pues lleva rindiendo culto a esta imagen. No era la imagen primitiva, sabemos que esa imagen se cambia en el año 25 por una mascarilla de madera traída de Talleres Valencianos, y el Cristo pues se cambiará precisamente a principios de los años 40 por la actual de Chabeli. Aquí traigo una estampa precisamente de ese principio, de esos años 40. Preciosa también la frase de abajo de las indulgencias que se concederán a aquellos que recen, no la salve ante la Virgen de las Angustias. Son 200 días de indulgencia a los hermanos que le recen. Una foto de Pereiras preciosa también, por ejemplo. Y paso al lunes santo, porque ahí vamos a poner el primer vídeo. Vamos a hablar de la Hermandad del Cristo de la Viga. No era hermandad aún en el año 40. En aquel entonces aún la sacaba la Hermandad de la Piedad, porque la histórica Hermandad del Cristo de la Viga se había extinguido. Entonces hasta el año 45 no tendrá Hermandad de Penitencia 46 como tal, pero la Hermandad de la Piedad ya la sacaba desde antes, el lunes santo, pues a esta antiguísima talla, ¿no? El Cristo más antiguo que sale en las calles de la frontera. Entonces vamos a poner el primer vídeo, que es un vídeo muy bonito,
y es un vídeo del noticiero documental, ese ¿Nodo? noticiario del Nodo, de ese noticiario que sacaba el régimen desde el año 42 hasta el año 81, que además, pues bueno, en este caso vamos a poner un fragmento, no con el sonido original del Nodo, el siguiente sí adelanto que va a ser un Nodo con el sonido original, que además tenía mucha ilusión en ponerlo con el sonido, pero en este caso nos vamos a quedar con la recogida del Cristo de la Viga en el año 1950. Pues bueno, ¿no? Ahí quedan esas imágenes del Nodo. Y bueno, además al hilo de esto, pues ven quizás, ¿no? Jerez, ¿no? El Jerez Cofrade tiene elementos puros, ¿no? Como se le llaman hoy día. Sin lugar a dudas, la recogida con las bengalas ha sido un elemento histórico usado en muchísimas recogidas de hermandades. Hace poco vi una foto de Pereira, precisamente, de Eduardo Pereira, de la recogida del Dolor por la plaza de la Asunción, con la fachada histórica del ayuntamiento, la fachada vieja, pues adornada de bengalas, ¿no? Formando cruces, formando otros elementos. La Hermandad de la Piedad, cuando subía a la calle La Sangre, ¿no? Actual calle Tazdir, también se recogía con esas bengalas y cogía por lo que era, ¿no? el antiguo acceso a esa capilla del Calvario. Y la Hermandad de la Viga pues mantiene, ¿no? Gracias a Dios, pues la subida por el reducto del Señor del Cristo de la Viga con esas bengalas. Antiguamente también, no solamente el reducto, sino también la torre y la fachada de la entonces colegial y catedral, pero es un elemento pues bastante bonito de ver, sonando de fondo además la marcha fúnebre número 2 de Andrés Muñoz, retitulada como a Santísimo Cristo de las Almas, una grabación pues de mi banda, que me sorprendió mucho encontrarlo por YouTube y dije, pues bueno, pues la verdad que es una música que acompaña precisamente una marcha compuesta en esos años y que le viene como anillo al dedo pues al Cristo más antiguo, como decía, de la Semana Santa Jerezana. La Virgen del Socorro no salía, por eso no hablo de ella. Pasamos ya al Martes Santo. El Martes Santo solo había una hermandad, la Hermandad de los Judíos, la Hermandad del Desconsuelo, que es el nombre que siempre se le ha dado históricamente a esta hermandad, la Hermandad del Desconsuelo, y que procesionaba pues con los dos pasos. Ya en esos años 40 se va a estrenar el misterio de Chabel y esas figuras secundarias, ¿no? Que acompañan al Señor de las Penas, esa maravillosa obra atribuida a Ignacio López, también al que se le atribuye el conjunto de la Virgen del Desconsuelo y San Juan Evangelista. Ignacio López es un escultor bastante prolífico en la zona de Jerez y el puerto de Santa María y que va a hacer muchas obras, muchas de las cuales gracias a Dios pues se ponen hoy día en valor gracias pues a la investigación de historiadores que están rescatando a este escultor que fue coetáneo en el tiempo a la saga de los Roldán y que había pasado desapercibido pues durante muchísimas décadas. De la Hermandad de los Judíos traigo esta estampa también de los años 40, una fotografía de Pereira que aparece en el interior de una de estas revistas, que es precisamente la Virgen del Desconsuelo con San Juan Evangelista. Se aprecia además el aspecto que tiene la Virgen del Desconsuelo, antes de los repintes y de otras intervenciones desafortunadas que tuvo la talla encima, sobre todo en las pestañas se nota mucho también, y parte de la propia policromía de la cara, con los ternos. Vemos el terno del 18 del San Juan, que para mí me parece una maravilla que presenta esta imagen, y por supuesto el palio de Ojeda que tiene esta Virgen del Desconsuelo, y la corona neoclásica de plata, que precisamente en estos días veía un hilo en Twitter hablando sobre ella, que la Virgen llevó en la magna, con lo cual fue un acierto recuperar esta presea pues tan interesante para la platería en general y que bueno, que demuestra un poco también esa calidad de la platería jerezana. Miércoles Santo, pues vamos a pasar ya a hablar del Miércoles Santo como tal. Podemos poner también algunas fotos, si os parece, no sé la primera que tenemos exactamente, porque antes de hablar del Miércoles Santo vamos a hablar de esto de aquí. La primera salida de la Hermandad del Amor. La Hermandad del Amor se funda precisamente en esos años 40, año 41. Tenemos la primera salida desde San Juan de los Caballeros,
Aún se ve el antiguo coro de esta iglesia, que hoy en día no existe, por eso la gente quizás les despiste un poco esa balconada, que dirán, ¿dónde es eso? Eso es San Juan de los Caballeros, la iglesia de la Veracruz, pero con el antiguo coro, como digo, y la primera Preciosa, salida, preciosa la fotografía, una hermandad que se funda, como digo, en estos años y que reutiliza un poco algunas imágenes de hermandades extintas, la Virgen de los Remedios, que todo el mundo la alaba, ¿no? Y la considero una de las mejores dolorosas, yo el primero que puede tener Jerez, atribuida a Camacho de Mendoza, proviene de una hermandad, la Hermandad de la Preciosísima Sangre, que tenía culto en el antiguo asilo de San José, y que bueno, después acaba en Santiago, y de Santiago pasa pues a la Hermandad del Amor, que la adquiere en esos años. El San Juan, que la acompaña, atribuido a Camacho de Mendoza también, hacía pareja con la actual Virgen de la Amargura y formaban parte de la Hermandad de San Antón, hermandad que hoy día, la heredera, es la Hermandad de la Humilde Paciencia. El Cristo de la Humilde Paciencia se mantiene, ¿no? Se rinde culto en su hermandad, y el San Juan y la Virgen que tenían, pues formaban parte de esa corporación que digo, que desapareció, ¿no? Esa hermandad de San Antón, y el Cristo del Amor que ven ahí, pues de Chabeli, y bueno, que se irá completando. Vemos la Magdalena, que acompaña al Cristo del Amor, después se completaría con otras imágenes, las dos Marías, los antiguos romanos también que tenía este misterio, y que darían lugar pues, a la hermandad que conocemos hoy día. Ya podemos pasar a la siguiente foto. Esta del Jueves Santo. Voy a hablar primero de la fotografía, después voy a enseñar algunas cositas del Miércoles Santo. Vemos el misterio de la oración del huerto, otra hermandad que se funda en la posguerra. Esta hermandad se funda en Santo Domingo, heredera de la antigua hermandad del Luz y Nombre de Jesús, titular primigenio de esta corporación, una maravillosa talla de ese niño que se conserva en esta iglesia de Santo Domingo y que la hermandad procesionaba en el siglo XX incluso, pues, y que se perdió. La verdad que, bueno, me encantaría, ¿no? Yo sería el primero en soñar a ver una procesión con esta imagen de Luz y Nombre de Jesús, que es una vocación que a mí particularmente pues le tengo mucha devoción. Viene ese conjunto de Vasallo Parodi. La verdad que Vasallo Parodi es un escultor muy infravalorado, hizo imágenes bellísimas. A mí se me viene a la cabeza siempre la Virgen de los Dolores, el Nazareno de Cádiz, que es una de las grandes dolorosas del siglo XX de esta ciudad, y que un escultor que, aunque tiene una obra profana muy importante, ¿no? Porque es un escultor de panorama nacional, dejó... También tiene algunas pinceladas religiosa exactamente, como este conjunto del huerto, como la Virgen del Nazareno. La siguiente fotografía que he querido poner va a ir en relación con una estampa que voy a enseñar ahora después. En esos años, cuando llega la posguerra, la Hermandad del Dolor, la histórica Hermandad del Mayor Dolor, la Hermandad del Eceomo, la Hermandad de San Bartolomé, diferentes formas de nombrarla, pues radicaba, ¿no?, en la iglesia de San Dionisio, y desde final del siglo XIX, desde 1891, se acaba este misterio. Ya vemos en el paso actual, que es de Seco Inver, realizado en los años 20, pero no se acaba el Señor que conocemos hoy día, esa maravillosa talla genovesa de final del siglo XVIII, sino se acaba este Cristo, realizado por un escultor que aquí no resulta muy conocido, que es Vicente Tena y Fuster. Vicente Tena realiza para la Hermandad del Dolor el Cristo del Eceomo que ven ahí, junto al Pilatos y al soldado romano, y que saldrá en procesión pues desde final del siglo XIX hasta el año 60-61, ahora mismo no recuerdo de memoria, que se sustituye por el actual Cristo del Eceomo, que vuelve a salir, ¿no?, con esta corporación. Precisamente durante los años 40 la Hermandad de la Hiedra sacará al Cristo del Eceomo a los primeros años como Señor de la Sentencia, antes de sacar la talla actual del Cristo. Y ya volviendo ya de nuevo hacia aquí, vamos a enseñar pues algunas estampas, como he dicho, que me parecen interesantes. En primer lugar, hemos dicho, el martes santo hemos dicho que estaba la Hermandad de los Judíos, después se fundará la del Amor, ya las demás vendrán mucho más tarde, y miércoles santo tenemos pues 3 cofradías: Prendimiento, Flagelación y Tres Caídas. Tres Caídas se funda precisamente en ese año 1940, y Prendimiento es histórica y Flagelación es del año 28. Entonces, bueno, aunque también heredera de otras devociones antiguas de la ciudad. Vamos a empezar con Tres Caídas, que es la más moderna en aquellos años, y con esta maravillosa estampa del año 43, del primer viernes de marzo del Señor de la Salud, obra realizada por Ramón Chabeli. Además, precisamente, no contaban en Cofre de Manía ese famoso milagro que sucedió en su bendición, en su traslado a la iglesia de San Lucas, que atrás ven el recuerdo de la visita de la tradicional visita en el primer viernes de marzo en el año 43. Cristo de la Salud, por supuesto, una imagen pues tan devota en la ciudad de Jerez. Yo lo he visto en persona el miércoles santo y abruma, ¿no? Y bueno, el primer viernes de marzo, ir al besapié, pues impresiona esa cantidad de fieles desde horas tan tempranas, la noche entera abierto el santuario. La propia semana, los lunes, ¿no? La propia semana, los lunes, ese primer viernes de marzo, todas las misas que hay durante a lo largo de la noche y de la mañana y el día en general, ¿no?, en ese santuario de San Lucas. Y la Virgen de los Dolores, por supuesto, bellísima talla, que proviene de la Hermandad del Nazareno, que esta Hermandad del Nazareno, pues bueno, la cambia por la actual talla de la Virgen del Traspaso, aunque las manos antiguas de la Virgen del Traspaso son las de los Dolores, que las sigue conservando esta Hermandad de la Madrugada, y la Virgen de los Dolores acaba aquí, y después ya vendría pues bueno ese crucificado del Cristo de la Salud, que hace juego con la Esperanza de la Hiedra. Aquí en Jerez hay un trasvase de imágenes bastante importante, pero muy interesante. Muy interesante, sí. La Hermandad del Prendimiento,
por supuesto, que aún salía con el paso que hoy en día está en la ciudad de Arcos de la Frontera, ese paso que volvimos a ver en 2019. La Virgen del Desamparo salía con el palio antiguo de las Penas de San Vicente de Sevilla de Plata, realizado en los talleres de Isaura. Aquí traigo esa estampa del prendimiento del año 1940, maravilloso plano del Señor de Santiago, otra talla también atribuida a Camacho de Mendoza, y que la verdad pues de una calidad incalculable. Demuestra un poco, pues bueno, la calidad, como decía, de la imaginería jerezana, que no es poca, ¿no? Por supuesto. Y aquí traigo dos estampas de la amargura porque desde el año 28 hasta el 38 hubo una Virgen de la Amargura que hoy en día no es la que conocemos, y es la Virgen del Perpetuo Socorro del Perdón, que durante esos 10 años fue Virgen de la Amargura. Entonces traigo esta estampa del año 31 de la Virgen de la Amargura, aquel entonces, hoy día Perpetuo Socorro, cuando la federación radicaba en la iglesia donde se fundó, que es la Colegial, actual iglesia catedral. Esta foto además precisamente me la pidieron cofrades de la Hermandad del Perdón cuando la subí no hace mucho a redes sociales, porque no la conocían, y les pasé la estampa, vamos, se la escaneé y se la pasé, porque puede ser de las primeras fotografías que ven de esta Virgen del Perpetuo Socorro, pues aquel entonces Virgen de la Amargura. Y así, en el año 38, como digo, se cambia la Virgen de la Amargura por la actual Virgen, atribuida a Camacho de Mendoza, esta bellísima talla, como decía, que hacía pareja con el San Juan del Amor, que venían de la Hermandad de San Antón, de la Hermandad de la Humilde Paciencia, allí del convento, que actualmente está en el antiguo convento de los Trinitarios. Esta estampa del año 54, del centenario del Dogma de la Inmaculada. Bastante interesante, esta Virgen de la Amargura. Y el Jueves Santo, como he dicho, ya he puesto antes pues la foto del Leceomo, me faltaba la foto del Dolor. Yo tengo una particular devoción, ¿no?, por la Virgen del Mayor Dolor. Me parece una obra de arte y que, junto a la Piedad, pues pueden ser mis bienes predilectas de Jerez, pero el Dolor tiene una expresividad y, por supuesto, un rasgo tan bonito que es los brazos fijos. Ignacio López la realiza con brazos fijos para que no se moviera la postura que él planteaba realizar a esta Virgen, a su testamento artístico, la última Virgen de Ignacio López que él no pudo terminar, que fue terminada de policromar por su taller, y que traigo en esta maravillosa estampa, realizada en cartón, impresa en el propio cartón, de principios de los años 30, de este plano de la Virgen del Dolor, ¿no?, como la llamaban los viejos en Jerez. A mí me encanta, yo no soy objetivo con esta Virgen, y la verdad que no es para menos. La ven con esta corona que sigue sacando en la actualidad, cada Jueves Santo, y que, bueno, que por supuesto es una joya. Vamos a pasar al segundo de los vídeos. Perfecto. Antes de terminar con las últimas estampas que nos quedan, porque el segundo de los vídeos sí tiene sonido propio, es un noticiario documental del año 57, que escucharán, pues bueno, y podrán ver algunas imágenes de la Semana Santa de Jerez de ese año. Así que cuando queráis, pues vamos a ver esa Semana Santa del año 1957. Andalucía convierte la pasión de nuestro Señor en semana de glorificación a Jesús y a su Madre María Santísima, y Jerez de la Frontera sabe dedicar a los misterios dolorosos, imágenes y pasos, mantos y tronos deslumbrantes. Las gubias de Montañés y de Roldán, de Cano y Pacheco, de Arfe y de Soto, y de tantos otros como esclarecieron en el arte de la imaginería, dejaron en Andalucía un legado imborrable. Las cofradías de Jerez poseen un verdadero tesoro, tanto en sus imágenes como en sus enseres profesionales y de culto. La cofradía de Nuestra Señora del Mayor Dolor fue fundada en Jerez en el año 1488 y la hermandad instituida por los artesanos. Desde principios del siglo XVI existen en Jerez las hermandades que llegan hasta nuestra época. En los días santos de la Semana Mayor, Jerez, y con las imágenes del Señor, ofrece como flores de pasión sus 21 vírgenes dolorosas. Pues bueno, ¿no? Ahí quedaba ese noticiero documental del año 57. A mí me encanta. Obviamente yo no lo viví en Nodo, pero podemos, gracias al archivo de Radio Televisión Española... Está bien que lo recuerdes. Está bien que lo recuerdes. Pero que al final el archivo de Radio Televisión Española es muy importante para conocer la historia de la segunda mitad del siglo XX en nuestro país. Hay muchas cosas, es lo único que existe. Es lo único que existe. Desgraciadamente,
no grababan el sonido, solamente se grababan las imágenes, con lo cual no tenemos el sonido ambiente Original de las procesiones de Jerez del año 57, aunque tenemos la narración. Escuchamos, ¿no? Pues la voz quizás de uno de los grandes locutores de la televisión española, Matías Prat, ¿no? Que comentaba el paso de las hermandades del año 57. La banda sonora de Manuel Parada, con este compositor tan famoso en el cine español, El último de Filipinas, Santa Teresa de Jesús, bueno, muchas películas que tiene a su haber este compositor. Y veíamos algunas hermandades que se nos escapan ya del tiempo que estamos hablando, que son los años 40. La Lanzada se funda en el año 49, las Llagas sí se fundan en estos años 40, pero no son hermandades de las que vamos a hablar hoy, porque, pues bueno, también hemos querido acotar un espacio donde tengamos una nómina más reducida. Pero si ven imágenes del Antiguo Cemo, como he dicho, la Flagellación, Santo Crucifijo, el dolor, la amargura, los judíos, la Virgen del Desconsuelo, un documento. Y el Cristo actual ya, de Vasallo Parodi, porque el Cristo se cambia en el año 50, la histórica imagen, ¿no?, realizada en papelón, pues se cambia por el mal estado en el que estaba, debido pues a los aguaceros y a todas las inclemencias que había subido la imagen con el paso del tiempo. Se cambiará por una imagen de Vasallo Parodi, que reproduce pues esa histórica talla que se quemó y que se introdujo, ¿no?, esa ceniza en la imagen actual que sale a las calles cada Viernes Santo. Hemos terminado el Jueves Santo, ¿no?, hemos dicho. Vamos a pasar ya por lo que sería la Noche de Jesús y el Viernes Santo. Nos quedan 3 imágenes, pero que esas imágenes las voy a poner ahora después de enseñar primero 2 estampas que tengo aquí. La Noche de Jesús, pues la conformaban 2 hermandades. En este caso aquí tengo 2 hermandades, pues hay otra más, ¿no? Tenemos el Nazareno y tenemos también la Hiedra y tenemos el Santo Crucifijo. Las Llagas, como he dicho, se funda ya posteriormente a mediados de los años 40. Santo Crucifijo, pues salía de San Miguel, una hermandad que se funda en los años 20, ¿no?, con ese patrimonio tan exquisito que puede tener, ¿no? Tienes un Cristo, un Santo Crucifijo de la Salud, que es uno de los crucificados más imponentes que puede tener la Semana Santa andaluza en general, y una Virgen de la Encarnación que realiza Castillo de las Trucis en esos años 20, y con un paso realizado por Currito el Dorador para el Cristo y un palio de Ojeda para la Virgen, pues tiene todos los ingredientes para una cofradía que fue realizada, ¿no?, y fue medida es profeso para hacer una hermandad pues con un peso importante, ¿no?, en esa Noche de Jesús. Traigo de la Virgen, aunque tengo una estampa muy bonita del Cristo de la Salud, quise traer esta estampa de la Virgen de la Encarnación, que no la conocían, incluso algunos de los hermanos de esta hermandad, cuando se las enseñé, precisamente de esos años 30. Vemos a la Virgen de la Encarnación profusamente enjollada, pues bueno, incluso vestida un tanto diferente a lo que estamos acostumbrados hoy día. Una maravilla de estampa también de esta Virgen de la Encarnación, como he dicho, o la otra de las hermandades, que se fundará precisamente a finales de los años 30, la Hermandad de la Esperanza de la Hiedra, fundada, ¿no?, en esa ermita, heredera un poco también de esa devoción histórica al Santísimo Cristo de la Hiedra, que es el que da nombre a esa ermita, que mucha gente muchas veces se pregunta ¿por qué Hiedra? Por el Cristo de la Hiedra, ¿no?, que es el que está, ese pequeño crucificado que se encuentra en esa ermita. Y traigo esta estampa de la Virgen de la Esperanza, me parece preciosa la estampa, pues por todo lo que tiene. Esta estampa de principios de los años 40, de esos primeros años de la Esperanza en las calles de Jerez, la Virgen arrebatadora de la Esperanza atribuida a Diego Roldán, Serrallonga. También, pues bueno, aquí entra en juego esta figura, este escultor, nieto de Pedro Roldán, que se afincará, ¿no?, por esta zona y que realizará, entre otras imágenes que están atribuidas por la Virgen del Amor, del Silencio de San Lucas, esta Virgen de la Esperanza o la Virgen del Valle. Vamos a poner ahora las siguientes 3 fotografías. Empezamos con la primera, porque también es de una hermandad, como he dicho, el Cristo de las Llagas, que hemos dicho que se fundará a mediados de los años 40. Vemos el paso a tallar en el interior de San Francisco. Vemos incluso algunos elementos hoy desaparecidos. Jesús de la Vía Crucis es una imagen de Chabeli que a mí particularmente me parece pues de las mejores imágenes que dejara este escultor. Dentro de lo que nos puede dejar pues Ramón Chabeli, yo siempre me quedo con el Señor de la Vía Crucis, dentro de esa trilogía del Señor de las Tres Caídas y el Señor del Amor. La siguiente fotografía que tenemos era, pues bueno, ¿no?, otro de los referentes devocionales de Jerez de la Frontera, sin lugar a dudas, el Nazareno. Claro. Vemos esta fotografía desde el interior de la capilla de San Juan de Letrán, de esta imagen de Jesús Nazareno, imagen anónima, la que no tenemos datos. Podemos hablar de que una imagen, pues bueno, que se encuentra a caballo en el siglo XVII aproximadamente. La Virgen del Traspaso, que hemos dicho que viene de talleres valencianos a final del siglo XIX, y el Juanillo, ¿no?, tan popular en Jerez, que tienen tanto las hermandades del Nazareno como del Cristo. Ya la última fotografía que pongo, porque creo que quedan 2. Quedan 2, es verdad, quedan 2 fotografías. La Virgen de la Soledad, que ven aquí, ya hablaremos, el Viernes Santo tenía, pues bueno, 3 corporaciones existentes en aquel momento, la Soledad, que solo sacaba a la Virgen, que la ven sin clavo, en esa fotografía, por cierto, porque sí, el elemento que... hay varias fotos. La Soledad no siempre ha llevado clavos, también es un elemento que
La primitiva Soledad no llevaba clavo, ni estaba Se concebida incorpora para llevarlo. después en el- Se incorpora pues bastante después, porque hay otra fotografía que tengo en uno de estos libros, que aparece sin clavo también la Virgen, una fotografía de los años 40 en su paso, y es bastante curioso, y vemos la antigua peana, ¿no?, que llevaba la Virgen, ese antiguo canasto barroco, tan bonito, ¿no?, dorado y tallado, pues acompañaba Por eso pues esta imagen tan peculiar, ¿no? tan peculiar, que era habitual en los pasos, ¿no?, antiguamente. Y la última imagen, sí, me acuerdo de que la que quería poner, el Cristo, el antiguo Cristo de la Aspiración, que se cambia en el año 1950, aquí ven, pues, esto al final es Jerez, el Cristo con su vela, con el sol, con la luna, pues bueno, con las melenas, al final son los elementos, ¿no?, el Cristo a las 5 de la tarde saliendo de San Telmo, Eso no cambia, ¿eh? eso no cambia. En el nodo no hemos visto las imágenes del Cristo saliendo y sigue siendo una hermandad que rezuma Jerez por los cuatro costados. Para mí el nazareno, por supuesto, siempre va a ser la hermandad más jerezana porque nos demuestra un poco al final por el Jerez de esta época, ¿no?, de los años 30, años 20, aunque el Cristo mantiene esas connotaciones. Precisamente con el Cristo tenemos que hablar de la maravillosa Virgen del Valle. Entonces llevo esta estampa de la Virgen del Valle del año 47, precisamente de las conferencias que dio el cardenal arzobispo de Sevilla, diócesis a la que pertenecía a Jerez, hasta el año 80, hasta que se crea la diócesis propia de Jerez-Sidonia. La Virgen del Valle, también atribuida, como decía, a Roldán Serrallonga, maravillosa. También se le nota bastante el paso de las intervenciones, incluso aquí se le nota un poco menos porque aquí ya también está intervenida. Si ven fotografía, aquí hay algunas fotografías o fotografías antiguas de ella. Es una de las bienes que más maltrato ha sufrido por parte de las restauraciones, ¿no?, o las restauraciones, entre comillas. Y sin lugar a dudas quería terminar, pues como he dicho, yo he hablado del dolor en Virgen y para mí no, por supuesto, y lo dije antes en la primera parte, la piedad no es ningún secreto para nadie, ninguno de los que estamos aquí. Por supuesto, la piedad es un icono referencial y va a ser una influencia importante incluso para San Fernando. Cuando Vicente Tena haga el misterio del Eceomo de Jerez, conocerá el duelo de la piedad y ese duelo va a ser el que les sirva de inspiración para hacer las Marías de la Hermandad de la Veracruz de aquí de San Fernando, con lo cual al final esas Marías ya influyen aquí en esta Semana Santa hace 130 años para regalarnos el conjunto de la Veracruz, con esas Marías cosiendo un sudario algo insólito en Andalucía y que Ignacio López supo reflejar muy bien con esa escenografía. En estos años 40 la Hermandad de la Piedad aún salía 2 días, salía el miércoles santo con la Piedad y el crucificado del Calvario y salía el Viernes Santo con el Santo Entierro y el duelo. Porque la Virgen salía sola el miércoles santo y salía con el duelo el Viernes Santo. Esa dualidad, ¿no? También recordemos que hacía la ceremonia del descendimiento en la explanada de Santiago, pues bueno, al final son muchos detalles de la Piedad que ya procesionaba con ese palio de las Antunes, de la Hermandad de la O de Sevilla y como he dicho con ese maravilloso conjunto del duelo, obra atribuida a Ignacio López, realizada también en torno a esa década de 1710, es previa al dolor, aunque también es de sus últimas obras. Traigo esta estampa de la Virgen de la Piedad de los últimos años 40, que si es bonita la foto de la Piedad, el texto que tiene detrás es muy bonito, porque es precisamente una oración que ahonda en el misterio del Calvario y en el misterio de la Piedad, y lo que supone la hermandad de la Piedad, pues en Jerez de la Frontera. Ya lo último que traía para enseñar, antes de terminar con una cosita, es esta revista del año 47, hemos hablado del año 40, tengo varias revistas de los años 40, pero me pareció bonita traer esta, no aparte de la fotografía que tiene, sino por los dibujos, porque cada hermandad trae su dibujo, que además no es que son dibujos, pues, tipo, un dibujo básico, sino un dibujo realizado con cada una de las hermandades. Por ejemplo, Amor y Sacrificio, que ya existía en el año 47, trae un dibujo del misterio del Amor y Sacrificio por las calles de Jerez. Con lo cual, pues bueno, también da un poco pues esa visión pues tan bonita. A mí precisamente acabo de abrir la lanzada que ya salía, ¿no?, que ya se había fundado cuando tenía previsión de salir el Martes Santo. Eran otros tiempos, no hablamos del Jerez de los años 40. O el Amor, cuando hemos visto esas fotos, llegó a salir los primeros años un Viernes Santo, antes de pasarse posteriormente al Martes Santo. Ya para terminar, pues precisamente al hilo de la procesión magna mariana, ¿no?, siempre se habló de un motivo, ¿no?, un gran motivo de peso para esta magna, que era el año jubilar de la Virgen del Carmen de Jerez de la Frontera. No tuvimos presentada por el centenario de su coronación canónica, exactamente. La primera Virgen del Carmen coronada, ¿no?, en Andalucía, coronación pues presidida por Su Majestad el Rey Alfonso XIII y por el general Miguel Primo de Rivera, presidente del gobierno de aquel entonces, en el año 1925. Que el próximo año cumplirá su centenario. Efectivamente. Entonces, pues quería tener presente a la Virgen del Carmen en este final de la sección, con este libreto que ven aquí, que es Historia de la Coronada, imagen de la Santísima Virgen del Carmen coronada. Este libreto fue editado en el año 1925, como ven aquí, editado por el Santo Escapulario, que era una editorial que realizaba publicaciones de temas carmelitanos, y fue escrito por el provincial de Andalucía, por el reverendo Fray Juan Ruiz Ramos, que cuenta pues precisamente pues la historia de esta Virgen del Carmen. El 11 de abril del 25 fue impreso
la Virgen se corona, si mal no recuerdo, hablando de memoria, un 23 o un 23 de abril, creo recordar, 23-24 de abril, es decir, estamos hablando antes de la coronación canónica, y refleja pues la historia de la Virgen del Carmen de Jerez, refleja la historia del convento, refleja los motivos que lo llevan a la coronación, la talla, y también los actos que iba a tener pues esta coronación canónica. Un libro que, bueno, que tiene unas 70 páginas, pero es que es muy interesante porque refleja todo lo que es la Virgen del Carmen en esta ciudad, que es una de las grandes devociones marianas de Jerez de la Frontera, sin lugar a dudas. Y el valor histórico de que va a cumplir 100 años ese documento. 100 años este documento y termina con el himno que se estrenó en esa coronación, el himno de la coronación de la Virgen del Carmen del Fray Luis María Llop. Así que con esto, ¿no?, con este libreto, con este recuerdo a la Santísima Virgen del Carmen coronada de Jerez, pues terminamos hasta aquí de aquella Semana Santa de hoy dedicado al Jerez del ayer. Muy bien, Rafa, muchísimas gracias. La verdad que ha sido interesantísimo para verlo lentamente, pausado, porque la verdad que se han dado muchísimos datos, mucha información, y la verdad que creo muy, muy interesante esta visión sobre la Semana Santa jerezana. Hacemos un llamamiento: quien tenga estampa, quien tenga documento, quien tenga algo que pueda ser interesante, se puede poner en contacto con nosotros directamente, con Rafa, mediante sus redes sociales, y seguro que daremos buena cuenta de ello, de este tipo de documentos, que sí. Pues sí, la verdad que sí, siempre agradecido a la gente que colabora con nosotros y seguiremos agradecidos y pues bueno, mencionar también a la gente que siempre colabora con nosotros y que me proporciona, ¿no?, al final, pues este tipo de documentos, no solamente materiales, sino audiovisuales, que también hay que agradecer a todos aquellos que nos proporcionan sus vídeos y fotografías.